El piloto de este avión supersónico se está alineando para aterrizar sobre la cubierta de un portaaviones. Toda la cubierta tiene el doble de longitud de la entrada a boxes de Fórmula 1. El avión de 23 toneladas debe aterrizar en la mitad de esa longitud a 240 kilómetros por hora. No hay margen para el error. La cubierta es ruidosa y hay mucha gente. Los aviones aterrizan, reciben atención, se recargan, son rearmados y despegan continuamente. En medio del estrepitoso ruido y la acción hipnotizante, todo está coordinado cuidadosamente por la torre de control. La cubierta de vuelo de un portaaviones en batalla es considerada el lugar más peligroso del mundo. Algunos piensan que esto es igual de peligroso. La zona de boxes de Fórmula 1 está atestada de combustible, neumáticos, equipos y llena de gente. Es peligrosa porque no hay alguien totalmente a cargo. Cada escudería hace entrar a su auto cuando le conviene por estrategia de carrera. A veces, varios autos con sus equipos están juntos en los boxes. Lleva 19 personas durante 7 segundos y medio. Hacer parada perfecta. Y cada uno de ellos debe hacer todo bien. Si uno de los 19 eslabones de la cadena está oxidado, se habrán perdido 10 segundos, la punta y hasta la carrera. Está coreografiado literalmente, igual que algo que uno vería en el escenario. Todos saben exactamente lo que deben hacer, cuándo y cómo deben hacerlo. Y lo practican, hasta que sale perfecto. La estrategia de las paradas también incluye ridiculizar, engañar o simplemente superar a la oposición. En lugar de mantener a todos informados, como en el portaaviones, el truco es mantener el mayor de los secretos. Con el rugido de motores y el alarido de los autos en la pista, es imposible oír o hablar. Los portaaviones relucen con comunicación electrónica. En la ruidosa cubierta de vuelo, esta no es confiable. Aquí, las comunicaciones por señas son lo mejor. En esta cubierta multimillonaria, plagada de alta tecnología de comunicaciones, nada es tan seguro como las simples señales de mano. Las señales de mano también gobiernan los boxes. Punto de freno para el piloto. Llegan las gatas. 3 hombres cambian cada rueda. Rueda no asegurada. Los mecánicos dan una señal clara. Se quitan las gatas. Repostar tarda más. El banderín se eleva. El auto se va. Señales simples son mejores en entornos muy ruidosos y estresantes. Este FA-18 Hornet se prepara para volar. Estuvo enganchado a la catapulta de vapor. Los aceleradores están listos para el despegue. El piloto hace señas. Sus manos no están sobre los controles. Su despegue es controlado remotamente por el oficial de catapulta, el lanzador. Una vez en el aire, el piloto toma el mando. Esta es la versión de Fórmula 1 de los lanzadores del portaaviones. Son ingenieros electrónicos. Inventaron un software llamado control de largada. En la grilla de largada, los pilotos se sientan cómodamente a disfrutar el paseo. Pues, lo único que estoy un poco en contra son las largadas automáticas, porque ya solo depende del carro y nada del piloto. Control de largada termina la primera vez que se levanta el acelerador. Así que para la primera curva, el piloto está en control nuevamente. Igual que el piloto del Hornet, cuando está en el aire, toma control. Control de largada es una interacción entre motor, embrague y sistema de control de motor.
de manera de lograr la mejor largada posible. El sistema opera solo. Maneja la potencia transmitida a las ruedas por el embrague para que tenga así una aceleración máxima. Entonces, las computadoras largan los autos de la grilla mejor que los pilotos. Estamos viendo una largada controlada. Hay muchas cosas a tener en cuenta y el piloto está muy ocupado en esta etapa temprana de la carrera, pero creo que es una ayuda que el piloto realmente aprecia. El control de largada, en mi opinión personal, es como poner mi cabeza para que me la corten. Es un montón de pamplinas y Mario Tyson tiene mucha razón. Los ingenieros hacen la largada. Te mostraré cómo es la largada en la cabina del piloto. ¡Pam! Quítale el dedo del botón. Es todo lo que hace el piloto y el acelerador está a fondo. Entonces, ¿qué función cumple el piloto en la largada? Controlar la dirección y nada más. En tiempos de Nigel Mansell, en los años 90, los pilotos controlaban la largada. Espectacular, pero quemar goma es energía gastada. Hoy, un control de largada electrónico tranquilo es un ejemplo de cómo se quita importancia al papel del piloto de Fórmula 1. Ya no están solos en sus cabinas. Experto en Fórmula 1. ¿Cómo estás, Jean-Pierre? Bienvenido a nuestro programa. Muy bien, y gracias por la invitación, y qué bueno estar de vuelta en Teleamazonas para llevarles nuevamente las emociones de la Fórmula 1. Sin duda es un placer. Bueno, y justamente queremos hacerte algunas consultas, tú que eres experto en la materia. Cuéntanos, en la Fórmula 1, ¿manda la tecnología, la parte mecánica o el talento de los pilotos, de los conductores? Bueno, sin duda que en todo deporte, y más aún en el deporte motor, pues un buen piloto sin un buen auto y una buena tecnología detrás no es nadie. Todo es un conjunto. Pero detrás de todo ese conjunto necesitas mucho dinero, lamentablemente, pese a que no es todo, porque también necesitas cabezas geniales. Hoy en día los ingenieros son los que marcan la pauta de un auto competitivo ganador o no, a veces sin tanto dinero como otro equipo, pero que no tiene esos cerebros que hoy en día ganan hasta igual o hasta más a veces que los propios pilotos. Pero los pilotos pasan su vida preparándose para eso, ¿no? No, indudablemente por más ayudas electrónicas que hoy en día tengan, pues el piloto siempre tendrá la última palabra. Indudablemente son seres muy especiales, por eso son tan pocos los que llegan, sin miedo y con mucho talento y mucha sangre fría, sobre todo eso es. Tienen que resistir y aprender a lidiar con mucha presión encima, de los auspiciantes, del público del país, de todo el mundo, y la propia presión que ellos se ponen encima. En las carreras de Fórmula 1, el piloto fue el amo una vez, pero ya no está solo en la cabina. Un auto de carreras moderno no es conducido por un solo hombre. Tiene que tener un buen equipo para poder ganar, un buen carro, un buen motor, buenas llantas. Y fuera de eso uno tiene que hacer un buen trabajo de piloto y un buen trabajo con los ingenieros y el resto de la gente de equipo. El auto de Montoya está hecho por un equipo enorme. Diseñadores, ingenieros, aerodinamistas y mecánicos trabajan en conjunto para producir el auto en el centro de la escudería Williams. Yo siempre digo que hay un 50% de éxito que lo hace el coche y 50% que lo hace el piloto. Las carreras las gana realmente el hombre y la máquina. Ganar en la Fórmula 1 es una ciencia. Ya sea corriendo o probando, cada movimiento del piloto con su auto es monitoreado y grabado. Se llama captación de datos, telemetría. La telemetría se ha vuelto una herramienta vital en la Fórmula 1. No se puede vivir sin ella. La telemetría es la única manera de captar datos mientras el auto está corriendo en la pista y se necesitan muchos datos. Muchos datos son recogidos por los sensores telemétricos ubicados en todo el auto. Miden las revoluciones, la presión de aceite, el flujo de combustible, la posición del acelerador, la temperatura del embrague, la temperatura de escape, la coordinación de las marchas, el movimiento de la suspensión,
la fuerza geotrópica y más. Los datos viajan por cable de comunicación de alta velocidad a 2 cajas de control. Datos encriptados se envían por microonda a través de la antena transmisora. En la pista, el auto está en contacto permanente con las computadoras de los boxes. Estadísticas vitales de presión y temperatura son monitoreadas constantemente mientras el auto corre. Datos menos vitales, usados para calcular parámetros como aceleración lateral, se transmiten una vez por vuelta. Observamos y monitoreamos el motor durante toda la carrera desde que arranca. Los ingenieros estudian los datos de la telemetría y normalmente saben que algo anda mal antes de que se entere el piloto. En los boxes, las computadoras descargan los datos directamente de los autos. Los datos no son solo para los ingenieros en la pista, también se envían al cuartel general, BMW en Alemania y Williams en Inglaterra. La captación de datos y el grado de medición del desempeño del auto es bastante completo. Tenemos canales que parecen interminables grabando todo tipo de parámetros del auto y podemos sentarnos a interpretar esos datos como un tipo de información con más sentido. Información con más sentido significa analizar los datos forensicamente, buscando el indicio más mínimo que pueda conducir a mejoras pequeñas de desempeño en carreras futuras. Hoy hay más ingenieros de software que mecánicos al costado de la pista. Hubo un tiempo en que los ingenieros observaban los autos en las pistas. Estaban pegados a otro tipo de captación de datos, el piloto. Su cerebro era la computadora y su boca era la impresora. La pregunta sin respuesta es, ¿eran mejores los pilotos o simplemente 180 curvas. Oh Dios, ¿cómo lograban hacerlo? Y eran diferentes pilotos. En esos tiempos eran mucho más importantes de lo que son ahora. En las primeras carreras de Grand Prix no había telemetría. Los conductores solo hablaban o se quejaban de su auto. Era veloz, lento, sobrevirante o subvirante. Tenían una pinchadura, recalentaba, se paraba o chocaba. Era tan simple como eso. En carreras largas, los pilotos eran acompañados por mecánicos y equipo en autos biplaza. Las reglas indicaban qué herramientas podían usarse. Siempre fue difícil que a uno lo oigan por encima del ruido de motores sin silenciador en la pista. Le gritaban a los espectadores por los parlantes, pero los pilotos oían poco. Una bandera era una manera confiable de hacer una largada. Había otras. Los conductores corrían durante horas con solo una idea vaga de su posición. Había poco contacto con los boxes. Uno de los primeros en organizarse fue el director de la escudería Mercedes, Alfred Neubauer. Impresionado al ver la comunicación de las escuderías en Estados Unidos, importó sus ideas. La escudería Mercedes se hizo famosa por su estrategia entre autos y boxes. Los pilotos tenían grandes ventajas con las señales secretas de Neubauer, con banderas, tableros y señas de mano un tanto crípticas. Alfred Neubauer es el pionero europeo de la estrategia de carrera y el primero en reconocer la importancia de abarcar al piloto en el equipo. El origen exacto del dominio y control en las pistas de carrera se pierde en el tiempo. Hay muchos modelos posibles. Las señales del ferrocarril victoriano. Rojo para parar. La organización de las carreras de caballos fue un modelo obvio para las carreras. Ambos tienen jueces y representantes. Y esta historia sobrevive en el lenguaje moderno de la Fórmula 1 con frases como Parc Fermé y Paddock. And in the paddock, discuss the current form. Always an interesting topic in motor racing. Durante los siguientes 40 años, tableros y banderines fueron la única manera efectiva de pasar información al piloto en la pista.
Pero en los boxes, nada se había hecho para mejorar las comunicaciones. Hablar coherentemente era imposible por sobre el rugido de motores. Para fines de los años 70, Colin Chapman de Lotus, quien fue piloto de aviones, experimentaba con auriculares de avión conectados a un casco de conductor modificado. Un pequeño micrófono y parlantes fueron implantados en el casco. Sin ser perfecto, este intercom lograba contrarrestar parte del ruido de los boxes. Como toda buena idea en Fórmula 1, pronto fue adoptada por otras escuderías. We've got to do the same. I put 2.5 more gallons in, so you've got another 7 or 8 laps to go. That's all right, 2.5. Raise the front ride height nearly half an inch, yeah. That's it, all done. Right. Pronto, todos ostentaban lo último en accesorios de piloto. Un intercomunicador para los boxes. Fue un paso previo al de incorporar equipos de radio a los autos. La antena sobre el Lotus de Ayrton Senna se ve claramente justo detrás del antivuelco. Senna y luego Schumacher empiezan a hablar mucho. Comienzan a comunicarse con los ingenieros en toda la carrera y de golpe se convirtió en una herramienta muy importante. Así que nosotros discutíamos mucho sobre estrategias y cambios para las paradas de boxes. Para fines de los años 80, todas las escuderías se comunicaban directamente con sus pilotos, armaban estrategias mientras corrían. Pero no le vino bien a todos. Durante muchos años fue muy difícil comunicarse por encima del ruido, por vibraciones, interferencias en la pista. Podíamos hablar con la gente en los boxes, pero era difícil entenderse. Había protectores para los oídos por el ruido del motor y era muy difícil escuchar los parlantes del casco. Así que en mis 20 años de carreras, las comunicaciones fueron muy difíciles. Nunca funcionaron a la perfección. Para mediados de los 80, las cosas mejoraron. Este gráfico al estilo de Guerra del Espacio intentaba explicar el futuro. A la comunicación entre auto y boxes se le sumaron cajas de control con sensores para el motor. Estadísticas importantes se enviaban a los boxes para ser almacenadas y luego analizadas. Los ingenieros, descubriendo señales de desgaste de motor o gran consumo de aceite, podían avisar al piloto para que evite el desastre. A veces lo que los ingenieros han hecho aún conmigo ha sido decirme, mira, baja unas 500 vueltas, salva el motor si puedes, especialmente si estábamos en una buena posición ganando la carrera. La telemetría podía usarse estratégicamente, especialmente en los años de problemas de combustible hace algunos años, especialmente con los turbos. Debíamos conservarlo muy bien. A veces debíamos apagar el turbo y en una carrera específica que fue increíble, tuve un gran intercambio por radio con Patrick Head porque ganaba la carrera. Y luego seguí su indicación. Me dijo que ponga el turbo muy bajo y al bajarlo... que Rosberg me pasó y yo estaba intentando mantenerme cerca de él, me sentía mal, me enfriaba cuando subí mi turbo y más tarde en la carrera, cuando decidieron que tenía suficiente combustible, pude subir mi turbo. Fue la carrera más fantástica y terminé ganándola. Gran parte de ganar y perder es pura estrategia. ¿Quién se detiene y cuándo? ¿Correrás con el tanque lleno para hacer menos detenciones? ¿O correrás más liviano y rápido, en cuyo caso te detendrás más? Y cambiarás tu estrategia en medio de la carrera dependiendo siempre de lo que hagan los demás. Para los años 90, la telemetría ya era de doble vía. Autos como este Williams de 1993 tenían telemetría bidireccional. Desde los boxes podían enviar instrucciones directamente a algunos componentes del auto. La mezcla del aceite del motor o quizás algunos parámetros electrónicos del motor o tal vez podía variarse la estrategia del control del diferencial o le enviábamos un mensaje al conductor en su pantalla para decirle algo sobre
su posición en la carrera o algún tipo de problema detectado en la información recibida desde el auto. En 1993, debido al miedo de que la tecnología estaría volviendo robótico al deporte, la telemetría bidireccional fue prohibida, pero inevitablemente algunas escuderías violaban las reglas. Códigos secretos de computadora podían ocultarse entre el software de funciones electrónicas legítimas. Los legisladores de la Fórmula 1, la FIA, hallaron imposible imponer la prohibición de la telemetría bidireccional. Fue rehabilitada en 2002, reinstalando los viejos argumentos de que los pilotos de Fórmula 1 corrían el peligro de ser casi cerebros mecánicos bien pagos. El piloto puede interferir con cualquier cosa que haga la telemetría bidireccional, puede presionar botones él mismo y cambiar el mapa de ignición, de combustible diferencial y demás. Pero la telemetría de boxes auto reduce la carga de trabajo del piloto para que pueda concentrarse más en conducir y no tanto en la computadora de su volante. Por un lado, los ingenieros reciben gran parte de su información electrónicamente. El auto al girar les está diciendo cómo se siente, sus revoluciones, su temperatura y lo demás. Pero en última instancia, un piloto, un muy buen piloto con un sentido de bienestar mecánico, como Michael Schumacher, quien es brillante en eso, como Nigel Mansell, quien era extremadamente bueno, pueden agregar un condimento considerable a lo que la electrónica le dice al ingeniero. Fundamentalmente hay una sola persona que está aferrada a ese volante, pisando el freno y realmente es el único que sabe lo que está haciendo el auto. Y también hay elementos que hacen que un piloto pueda sentir el desempeño de un auto y adaptará su estilo de manejo, y eso no aparece en la información electrónica del auto porque está haciendo una adaptación natural a la característica del auto y siempre se dependería de él por su juicio sobre la máquina. Tienen que usar y comprender la tecnología, deben poder usar la electrónica, así que no es verdad que son robots, por supuesto que no lo son. Es un conjunto diferente de habilidades superpuestas, muy diferentes muchas de las que se requerían en los viejos tiempos. Uno tiene unas herramientas para jugar dentro del carro, para cambiar los settings, pero ellos están recibiendo mucha más información de la que uno está recibiendo. Ellos están mirando los números de aceleración, los números de todo, y en base a ellos pueden darle a uno mucha información de qué hacer. Los pilotos de Williams, Montoya y Schumacher están incorporados a una matriz electrónica que monitorea todos sus movimientos. El rol del piloto de Fórmula 1 quizás haya cambiado para siempre. La cuestión es, mientras más avance la tecnología, ¿qué tan diferente será su rol dentro del auto? La respuesta podría estar en el desarrollo que han tenido las cabinas de aviones para apoyar a los pilotos de combate. La tecnología está apiñando la cabina de un piloto de Fórmula 1. Lo apoya mientras él se concentra en la batalla por ganar. Mucha de esta tecnología ha venido desde el medio aeroespacial. Para pilotos de combate, ganar es cuestión de vida o muerte. Pero las condiciones en las que operan son similares a las de un piloto de carreras. Este simulador de cabina activa de Eurofighter le ha quitado algo de control a los pilotos. Fue diseñado para retener información. La idea es que no tener noticias es buena noticia, a menos que el piloto deba saber. La filosofía es, si no necesitas saber, no te lo diré. Todo está funcionando tal como se esperaba, con un conjunto de principios de diseño y filosofía que lo refuerzan. Eso entonces ha sido posible por las computadoras en el avión. La computadora le habla al piloto y él puede contestar a la máquina hasta que algo falla. La voz del piloto es como una extremidad más. Entrada y salida de voz son los dos sistemas que tenemos. Mi voz para
evitar quitar mis manos del comando, que es importante para controlar el avión. Casi todos los pilotos de combate son hombres. Los psicólogos dicen que responden mejor a voces femeninas. Diferentes niveles de urgencia llegan con la voz. La puedes escuchar verdaderamente preocupada cuando estás a punto de estrellarte. O cuando no se molesta demasiado, pero comienzas a tener poco combustible, te dará una advertencia, un código antiguo para decir tienes tal nivel de combustible. Así que el avión está vivo en cuanto a su respuesta hacia ti. El control de voz y las computadoras liberan a los pilotos de todo menos de las funciones más cruciales en la cabina, estrategia de batalla y combate. Los microprocesadores hacen que esto sea posible. Esa fue la idea en el diseño de este auto, el Williams FW15 de 1993. Fue diseñado para aliviar al piloto de tantas tareas de cabina como sea posible, hasta cambios de marcha. Y las computadoras cambian marchas hacia arriba y hacia abajo. Y si se pide mal una marcha, digamos que se quiere pasar de sexta a segunda y se hace en el momento inadecuado, la computadora dice, oh, no haré eso porque el sensor de ruedas me dice que corres a 290 kilómetros por hora y para pasar a segunda debes ir a 160 por hora. Pero tan pronto como el sensor disminuya su velocidad y señale 160, automáticamente cambiará la marcha. Maximizará todo en las reglas de ese momento. Suspensión activa es un buen ejemplo, el cambio de marcha semiautomático es otro. Con el Williams Renault 92, Nigel Mansell dominó el campeonato mundial de ese año y hoy está reposando en el Museo Williams. Es un hermoso auto de carrera, creo que sus colores eran muy buenos, además todo se veía bien. Mansell ganó en el auto más avanzado de la Fórmula 1. Los autos Williams eran los de mayor tecnología en su momento, siendo los pioneros de la caja semiautomática electrónica. Iban un paso más allá con la transmisión de variación constante, CVT. David Coulthard, un joven entusiasta, era el piloto de pruebas de Williams en 1993. Ningún banco de pruebas es buen sustituto para unos buenos sacudones en la pista de pruebas. Transmisión de variación constante es un ejemplo perfecto de máquinas que hablan con máquinas. El motor está ligado electrónicamente a la caja de cambios mediante sensores. Esto mantiene al motor en su máxima potencia. David Coulthard no hará ningún cambio de marcha. La electrónica hará todos los cambios por él. Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Es un poco extraño al principio cuando se conduce el auto. Obviamente las RPM permanecen muy altas a máximas revoluciones todo el tiempo. Normalmente trabajamos con la caja de cambios donde el piloto está consciente de constantes con las RPM cayendo y el auto moviéndose a un lado y otro y es todo muy agresivo. Pero estoy muy feliz con cómo está el auto ahora porque cuando entro en las curvas es muy suave. No debemos hacer ningún rebaje porque el auto los hace por sí solo. Y demuestra que la máquina funciona mejor que el hombre porque hace los cambios más suavemente que yo. Hacer máquinas que funcionen mejor que el hombre es un avance tecnológico para un ingeniero pragmático como Patrick Head. Los legisladores no lo vieron así. Nos prohibieron su uso antes de que llegase a una carrera. Creo que había, gente aterrada por anticipado. Habrán pensado, pues, si hará más veloz a ese auto, acordaremos prohibirlo. Menos de un año después, a fines de la temporada 1993, todas las asistencias electrónicas al piloto fueron prohibidas. Las veían como una amenaza a la lucha entre conductores. Pero aún después de la prohibición, había rumores sobre hacer trampa con software secreto ilegal, oculto en las profundidades de los programas legítimos. Pero prohibir tecnología en Fórmula 1 solo invita a los ingenieros a pensar más. Al prohibir cosas, lo que logran es redireccionar el recurso conocido a otro departamento y desarrollar otra tecnología.
o profundizar en la tecnología existente, buscando ganar pequeños márgenes de ventaja. Nunca se descansa. Los ingenieros de Fórmula 1 viven en una cultura de progreso constante. El potencial de ventaja de desempeño generalmente descansa en los neumáticos o la aerodinámica. Pero en la grilla, esperando la largada, el motor es aún el corazón de un buen auto. Hay grandes diferencias entre los motores que están en la grilla. Y por supuesto, se necesita mucha gente, ingenieros, técnicos, para crear semejante motor y para correrlo con éxito. En el pasado, eran los héroes mecánicos muy visibles de los autos de Grand Prix. Eran grandes, atractivos y eran la clave para ganar carreras de Grand Prix. Igual que boxeadores verborrágicos antes de una pelea, las escuderías alardeaban con sus enormes motores nuevos. Esa época se acabó. Los autos de Fórmula 1 de hoy son concebidos y construidos en gran secreto. Sus motores se mantienen cubiertos. Definitivamente deseamos mantener la ventaja competitiva, si uno la tiene, y es por eso que intentamos mantener el secreto. Viendo un motor descubierto, un buen diseñador vería algo y aprendería algo, aún viendo solo la forma exterior del motor, y eso es lo que queremos evitar. Este motor E41 de la temporada 2000 de Fórmula 1 es el primero que BMW desarrolló para Williams. El motor de Fórmula 1 se dedica a producir la máxima potencia posible y durar un cierto tiempo, que es muy corto comparado con un motor de producción. Entonces, si uno tuviese un motor de Fórmula 1 en su auto de calle, debería reemplazarlo de 400 a 500 veces para lograr el mismo kilometraje que con su auto convencional. La potencia generada por un motor convencional es una combinación necesaria de confiabilidad y longevidad. Un motor de carreras debe ser confiable, pero no debe necesariamente durar mucho. Lo que cuenta es potencia. El motor óptimo de Fórmula 1 tiene máxima potencia con mínimo peso y tamaño para generar de esa manera el motor ideal. Entonces, comprimimos todo, peleamos por cada gramo, cada milímetro, al diseñar cada parte individual, hasta incluso el último perno. Reducir el peso de un motor de carreras significa que siempre está cerca de su propia destrucción. Es o todo potencia o sin potencia. Los desafíos que enfrenta un diseñador de F1 en realidad giran en torno a potencia y más potencia. Y para generar potencia significa básicamente que debemos colocar más aire dentro del motor, porque para poder fijar la capacidad en 3 litros significa más revoluciones por minuto, que el motor gire más rápido, y todo el desafío está en aumentar las revoluciones. La gente habla de 17.000, 18.000 vueltas por minuto y continúa aumentando. La competencia feroz y las reglas de Fórmula 1 indican que la potencia producida por los motores de las diferentes escuderías es bastante pequeña. Aquí, en la división motores de Ricardo Motorsport, los detalles del control de flujo de aire para lograr más potencia son analizados matemáticamente en un mundo virtual. Dinámica de fluidos computarizados, o CFD, es un software desarrollado para calcular ecuaciones aerodinámicas. Los colores representan diferentes etapas del proceso de combustión en un motor. Los puntos blancos son gotas de combustible. El CFD se usa para buscar pequeñas ganancias en componentes, como la toma de aire. La figura superior derecha muestra el diseño de la toma de aire. El flujo de aire es impulsado en el motor por el movimiento hacia adelante, pero también debajo. El motor está respirando cilindro por cilindro, absorbiendo el aire de la toma. La tendencia natural del aire sería solo por inercia de pegarse al fondo de la cámara.
lo que significa que recibiríamos más aire hacia los cilindros traseros y menos en los delanteros. Y mirando este tipo de cálculo, vemos hacia dónde está intentando ir el aire y dirigirlo a través de los diferentes diseños internos de la toma. Lo que intentamos hacer es que llegue igual cantidad de aire a cada cilindro y así estaremos seguros de que cada cilindro produce la máxima potencia posible. Un mejor desempeño en la pista depende de grandes recursos de la pista. La Fórmula 1 está plagada de las computadoras más avanzadas y software electrónico, pero la mejor computadora continúa siendo el cerebro del piloto. La pregunta es, ¿qué es lo que hace mejor? El automovilismo de Grand Prix ha evolucionado mucho desde sus comienzos. El auspicio hizo de la Fórmula 1 una industria de $3.000 millones al año. Todo y todos, quien quiera que sea, son un producto con marca. Esta riqueza ha conseguido comprarle a las escuderías el acceso a la tecnología y a materiales asociados con defensas antimisiles, investigación médica y la aeronáutica. Y los pilotos de Fórmula 1 de hoy necesitan algo más que fuerza y destreza. Necesitan ser un eslabón inteligente en la cadena. Obtener 36 horas de carrera de 2 autos por año ahora requiere el esfuerzo mancomunado de cientos de personas en una fábrica. La Fórmula 1 es verdaderamente un deporte de equipo. La Fórmula 1 es un deporte desde las 2 hasta las 3:30 de la tarde cada 2 domingos. El resto del tiempo es un negocio. Y es un negocio porque hay que obtener estas enormes sumas y porque uno compite. Es decir, yo siempre digo que la Fórmula 1 es la destilación máxima de la vida porque la recompensa es muy alta, como Michael Schumacher, que cobra $80 millones al año. Y las penas por el fracaso son mayores, como Ayrton Senna, quien murió. Los espectadores quieren ver a los autos batallando rueda contra rueda en la pista. Los críticos se quejan de que los autos no pueden hacer esto a causa de su diseño. Dicen que la tecnología que alimenta el deporte ha disminuido el espectáculo. Estos críticos quieren que se eliminen todos los dispositivos aerodinámicos, que se quiten el alerón delantero, el alerón trasero. Quieren prohibir el difusor inferior de la carrocería, quitar toda la electrónica. Lo que obtendríamos serían los Cooper y los Lotus de los años 50 y 60. Una era pre-auspicio, cuando las escuderías corrían con sus colores nacionales. Simplemente no sería Fórmula 1. Se supone que la Fórmula 1 de hoy está dirigida por tecnólogos e ingenieros. La Fórmula 1 exhibe a la tecnología en una vidriera. Las reglas y restricciones solo establecen nuevos y mayores desafíos para los tecnólogos y los directores de escuderías. El dominio del piloto de Fórmula 1 de hoy es diferente, pero aún es vital. El aporte del piloto es todo, porque lo que hace ir rápido el carro es el piloto, y el trabajo de los ingenieros es acomodar el carro al gusto del piloto. Yo no esté más cómodo con el carro más rápido a bombear. Complicada y difícil de comprender. Los críticos acusan a la Fórmula 1 de estar fuera de contacto y ser irrelevante. Alegan que se ha vuelto técnicamente oscura y preguntan de qué sirve la Fórmula 1. ¿A quién le importa de qué sirve? ¿De qué sirve el fútbol? ¿De qué sirve el cricket? ¿De qué sirve el lacrosse? ¿De qué sirve el atletismo? La Fórmula 1 es un gran entretenimiento. En última instancia, la Fórmula 1 se reduce a 2 personas corriendo un domingo por la tarde 17 veces por año y 500 o 1000 personas detrás de cada piloto permitiendo que eso suceda. Y no importa cuánto dinero se gaste en Fórmula 1, qué tan técnico sea.
En definitiva, esos dos tipos pueden chocarse en la primera curva, ambos pueden romper barras de dirección, pueden no llegar a ningún lado y bien, se acabó la actividad del día, sigamos con la próxima. Así que hay un contraste increíble entre tecnología como la de la NASA y este ridículo instinto humano de ir a correr un auto un domingo por la tarde. Durante 30 años, una de las escuderías más exitosas de la Fórmula 1 ha sido dirigida por Frank Williams. Él comprende la verdadera importancia de la Fórmula 1. Yo creo que si se prohibiese internacionalmente por una razón terrible, desaparecería bajo las olas y así rápidamente sería olvidada, salvo por algunos entusiastas fanáticos con recuerdos nostálgicos, pero su contribución al orden mundial es mínima, por supuesto, salvo la diversión. Sí, la diversión que le da a la gente en todo el mundo. Bueno, continuamos con Jean-Pierre Michelet acerca de la Fórmula 1, algunas interrogantes todavía. ¿Crees tú, Jean-Pierre, que la Fórmula 1 es una diversión movida básicamente por el escalofriante mundo del dinero para lograr competir a estos pilotos en celebridades mundiales y así llamar la atención de los auspiciantes? Bueno, indudablemente que sí, detrás de todo esto está Bernie Ecclestone, que hizo la Fórmula 1 un verdadero espectáculo. Y la Fórmula 1, como todo evento deportivo y automovilístico en este caso, pues es entretenimiento, ¿no? Se trata de entretener a la gente que va a las carreras, pero hoy en día a tantos millones de espectadores que ven las carreras, las competencias a través de la televisión alrededor del mundo. Entonces, evidentemente que se trata de lo que tú acabas de decir y que a su vez mueve muchísimos millones de dólares, porque cuanto más vista, que es lo que logró Bernie Ecclestone en todos estos años, pues más auspiciantes, más dinero hay por detrás y que quieren mostrarse, porque definitivamente la Fórmula 1 es publicidad alrededor de todo el planeta. Y esos auspiciantes me imagino que invertirán cantidades enormes también de dinero, ¿no? Tú no tienes idea, es decir, la Fórmula 1 es la máxima expresión, no solamente tecnología, sin duda, va más rápido que los proyectos espaciales o los proyectos militares, sino que además mueve muchísimos millones de dólares. Cuesta mucho dinero. Los pilotos ganan muchísimo dinero también, Jean-Pierre. Cada vez es más. En 20 años te diría que se ha quintuplicado el sueldo del superpiloto. ¿Qué quiere decir eso? Aproximadamente, una cifra. Bueno, antes Ayrton Senna, Alain Prost, hace 15 años pues ganaban a lo mucho 8 millones de dólares, 10 millones al año. Hoy en día pues Michael Schumacher supera los 80 millones, ¿no? Wow. Y así es, Jean-Pierre, pero parece que estas estrategias son la única manera de financiar las innovaciones tecnológicas que cada una de las escuderías requiere para lograr el gran triunfo. Queremos despedirnos, pero por favor, tu invitación formal para la Fórmula 1. Bueno, sí, esta tarde pues ya arrancamos con la sesión de clasificación y por otro lado pues les contamos a nuestros amigos fanáticos cómo están conformados 11 equipos, las 11 escuderías para esta temporada, pero mañana el gran día pues en Teleamazonas vuelve la Fórmula 1 a partir de las 9:30 con lo que va a ser las emociones de la primera válida de esta temporada, el Gran Premio de Bahrein allá en el Medio Oriente. Gracias, Jean-Pierre, y a ustedes, amigos, una vez más, muchas gracias, y no duden en escribirnos a la dirección electrónica que aparece ahora mismo en su pantalla. Muy buenas noches.